También, si el abdomen está deprimido y hay dificultad para respirar, es una señal de que exista una hernia diafragmática. También el hígado se puede palpar a 2 centímetros debajo del reborde costal derecho. También los riñones se palpan, como ya lo mencioné, cuando, pues obviamente, el recién nacido esté tranquilo y relajado. Con respecto al ombligo y al cordón umbilical, el cordón umbilical, como ya es de conocimiento, está compuesto por 3 vasos, 2 arterias y una vena. Una arteria umbilical única, esta puede estar asociado a síndromes malformativos, como por ejemplo el síndrome de Batten, trisomía 18, entre otros. Por lo general, el cordón umbilical comienza a secarse horas después del parto. Este se suelta de la piel, que puede llegar, que la piel que lo rodea, de entre el cuarto al quinto día, y se llega a caer de entre el séptimo al 10.º día. En algunos casos, la piel se llega a prolongar por la base del cordón umbilical, el cual lo conocemos como ombligo cutáneo, que es el que podemos observar en la imagen. Las hernias umbilicales son muy comunes y habitualmente no van a tener un significado patológico, pero sí pueden llegar a asociarse con trisomías, hipotiroidismo, entre otros. Siguiente. Y con las extremidades, estas por lo general van a ser cortas, eh, las cuales se aprecian en las extremidades inferiores una incurvación a nivel de las tibias, también la deformidad fisiológica que puede persistir hasta al finalizar el segundo año de vida, ya que este se suele acentuar en la edad en los primeros pasos. Los brazos y las piernas, estos deben ser simétricos en anatomía y función, y en alteraciones mayores que se pueden observar puede ser ausencia de huesos, pie equino, polidactilia, sindactilia, eh, y también se pueden llegar a palpar fracturas. También hay tendencia a que se puedan presentar posiciones patológicas como pie varo y con mucha más frecuencia el talus o el valgus, que estos son malposiciones reductibles, las cuales se suelen desaparecer de forma espontánea. También se debe de explorar de manera cuidadosa la cadera por medio de las maniobras que podemos observar, la de Ottolani y de Barlow, para poder así descartar algún tipo de distorsión congénita o también displasia coxofemoral. También es importante que se palpen ambos pulsos femorales, y si este obviamente está ausente, indicaría una coartación de la aorta. Siguiente. Bueno, yo voy a exponer lo que son los reflejos, comenzando con los reflejos posturales. Estos reflejos posturales nos van a indicar el tono activo del paciente pediátrico. Bueno, entre ellas tenemos los cuatro, los cuales son más importantes. Entre ellos está el enderezamiento de la cabeza, la actitud de flotación, el reflejo de Landau, el enderezamiento de los miembros inferiores y tronco y el reflejo de Galland. Con respecto al enderezamiento de la cabeza, bueno, se coloca al niño de cúbito supino y se lo sujeta por las muñecas, como lo podemos observar en la imagen, y se lo levanta despacio hasta sentarlo. Es normal si los brazos permanecen flexionados y la cabeza continúa erguida. Y en el caso de que el paciente pediátrico presente hipotonía, la cabeza se va a ir hacia atrás o hacia adelante si se sobrepasa la posición vertical. Con respecto al siguiente, la actitud de flotación o el reflejo de Landau, se coloca al paciente de cúbito prono, se lo sujeta por el tórax y se lo eleva en el aire. Es normal si la cabeza se sostiene durante algún tiempo, es decir, una vez ya colocado en el aire, la cabeza aún sigue erguida, y las extremidades inferiores en flexión, como podemos observar en la imagen. Y en el caso de hipotonía, la cabeza va a estar caída y las extremidades en total extensión. Siguiente, por favor. El siguiente es el enderezamiento del tronco y miembros inferiores. Bueno, en este reflejo se sujeta al paciente por las axilas, al tiempo que se apoya sus pies sobre un plano que generalmente suele ser una mesa, ¿no?
Y tras efectuar una flexión, el niño extiende los miembros inferiores y endereza el abdomen como podemos observar en el. Y por último está el reflejo de Galland o el reflejo de la columna vertebral. En esto se coloca al paciente en decúbito prono y se le estimula o se le excita con un alfiler o algún otro material de arriba hacia abajo, la piel del dorso, paralelo a la columna vertebral, como podemos observar en las flechitas que se encuentran ahí. ¿Qué va a producir esto? Va a producir una contracción de la musculatura que ha sido estimulada, produciendo una incurvación vertebral de concavidad del lado excitado. Y con respecto a la pelvis, pues esta se va a ir hacia, también se va a ir hacia el lado que ha sido estimulado, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, lo que acabamos de ver son reflejos posturales, ahora continuaremos con los reflejos arcaicos o automatismos primarios. El primero a mencionar es el reflejo de Oppenheim, que es la estimulación de la mucosa labial mediante el tacto con la yema del dedo que se va a usar para explorar a esto. También se puede usar un bajalengua o cualquier otro material para poder provocar los movimientos de succión del bebé mediante la contracción los músculos auriculares de la boca. ¿Cuándo va a estar este ausente? Cuando la paciente o el RN ha tenido algún tipo de traumatismo. Con respecto al siguiente, tenemos el reflejo palatofaringio, también denominado el reflejo nauseoso. Bueno, este se da al estimular el velo del paladar o la base de la lengua, también se puede evidenciar mediante la estimulación de la pared inferior de la faringe. ¿Qué provoca esto? Provoca una contracción del istmo de las fauces, lo que puede presentarse ya sea como náuseas o incluso vómitos. Cuando hay una ausencia de este reflejo, existe un peligro de la existencia de que este paciente tenga una neumonía por aspiración, o pueda presentar a futuro una neumonía por aspiración. Entre otro está el reflejo nasal, que es exclusivamente dependiente del nervio trigémino y prácticamente es la presencia de estornudos, más nada. Este se da a partir está literalmente a partir del nacimiento y ¿cuándo puede estar ausente? Cuando el paciente tenga un shock pediátrico, por así decirlo, presente anoxia o incluso un traumatismo cerebral. Siguiente, por favor. Reflejo de presión palmar. Bueno, ¿cómo se evalúa este? Bueno, se aplica presión sobre la palma de la mano del paciente pediátrico y este va a producir una flexión de los dedos seguida de una sujeción, o sea, se va a sujetar firme al objeto que se le ha colocado, en este caso, vamos a ver en la imagen, en los dedos del médico, ¿no? Si se hace esta tracción, es posible que el niño pueda levantarse sobre la mesa de exploración. ¿Cuándo está ausente? Cuando hay una lesión, ya sea al nivel de la médula espinal cervical o de la porción inferior del plexo braquial, o cuando él presenta hipotonía, el recién nacido. Entre otros está el reflejo oral de búsqueda, o también llamado el reflejo de los 4 puntos cardinales. Este suele aparecer entre los 24 y 48 horas después del parto. Y su exploración es similar a la de Oppenheim, pero lo que diferencia a este es que el tacto se va a hacer alrededor de la boca, ya sea las mejillas, el mentón, para producir reflejo de succión, como también la apertura de la boca y la rotación de la cabeza del lado que ha sido estimulado. Y por obvias razones, se va a intensificar si el paciente tiene hambre, ¿no? Y por último está el reflejo del abrazo de Moro, o también denominado abrazo de cruz. Em, Se coloca al RN en el decúbito supino y cualquier estímulo que provoque el movimiento de la cabeza de este va a dar lugar a, como por así decirlo, una rápida extensión y separación de las 4 extremidades, la cual va a estar seguida de una flexión de los brazos y dedos de la mano hacia el lado estimulado.
como simulando un abrazo. Primero va a haber una extensión y luego una flexión de los brazos hacia el lado que ha sido estimulado, acompañado del movimiento de la cabeza. Siguiente, por favor. Reflejos cutáneos mucosos. Bueno, en el primero de ellos está el reflejo corneal y conjuntival, que estos ya son más reflejos, reflejos mucho más generales. Bueno, este se da, no se evalúa, más bien, al tocar con una turón de algodón en la córnea, en la conjuntiva del RN, y este cierra los párpados. Cuando está ausente este, cuando existe una parálisis facial periférica o por algún tipo de lesión del nervio trigemino. Otro está el reflejo palmomentoniano de Marinesco, que se evalúa mediante la fricción de la región tenar-hipotenar o hipotenar de la mano del RN, y esto provoca una contracción homolateral, es decir, del lado que ha sido estimulado, de los músculos de la barbilla con ascenso de la vía inferior. Entre otros reflejos está el reflejo cutáneo abdominal, que no es muy constante, es bastante infrecuente. El reflejo glúteo, que no es más que la contracción de los músculos del glúteo a partir de una estimulación. Y el reflejo anal, que va a determinar la contracción del esfínter anal. Este reflejo puede aparecer después del tercer a cuarto día después del parto. Siguiente, por favor. Por último están los reflejos plantares. Bueno, aquí durante su evaluación vamos a encontrar una respuesta triple, es decir, van a haber tres reflejos seguidos. Entre ellos está el reflejo del alargamiento cruzado, la respuesta plantar o el reflejo de Babinski, y el reflejo de la presión plantar. Bueno, el primero, reflejo del alargamiento cruzado, ¿cómo se evalúa? Bueno, se sujeta un pie del RN y se le estimula. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar que el otro pie, por ejemplo, digamos que le cogemos el derecho y el derecho lo sujetamos, lo estimulamos, y ¿qué va a suceder? Que el pie izquierdo, perdón, este se va a flexionar y luego se extiende. Y después de una flexión y extensión se cruza. Eso se lo conoce como el reflejo del alargamiento cruzado. Cuando se estimula un pie y el otro pie se flexiona, se extensiona y luego se cruza. La segunda está la respuesta plantar o el reflejo de Babinski, que mediante el uso de un instrumento romo o simplemente el dedo, se, mm, se roza la planta del pie de manera de arriba hacia abajo. ¿Y qué va a provocar esto? Que el pie se flexione hacia la pierna y extensione los dedos en forma de abanico, como podemos observar en la imagen. Y por último está el reflejo de presión plantar, que no es más que la presión, o sea, en este reflejo se ejerce presión en la zona anterior de la planta, y lo que va a hacer el RN es flexionar los dedos. Siguiente, por favor. Ya. Y los reflejos tendinosos y periósticos. Bueno, estos también son un poco más generales, ¿no? Entre ellos tenemos a cuatro más importantes. Está el signo de McCarthy, el signo facial de Chopstick, el reflejo rotador de la cabeza y el reflejo masseterino. Bueno, el primero consiste en el cierre del ojo, o la hendidura palpebral, que es exactamente lo mismo, al percutir en la glabela o la arcada supraciliar. ¿Para qué se realiza esto? Para poder, bueno, más bien se lo suele realizar en pacientes pediátricos que presentan movimientos clónicos o sospechosos debido a una hiperexcitabilidad de su fascia, por así decirlo. Ya, el otro está el signo del chopstick, que es la fasciculación involuntaria de los músculos faciales, desencadenada a partir de un golpe suave en el nervio facial. ¿Dónde se realiza este golpe? Bueno, justo delante del conducto auditivo externo, y es una forma de estimular los músculos. Este signo suele estar presente tanto en el RN como en los primeros meses y luego desaparece. Seguimos con el reflejo rotador de la cabeza,
que es muy similar a algunos anteriores, con la diferencia de que en este de aquí se va a realizar una percusión en la región cigomática molar de la cara, y el RN lo que va a hacer es simplemente girar la cabeza hacia el lado estimulado. Y por último está el reflejo maceterino, que también es otra clase de percusión, pero esta se realiza en el mentón. ¿Y qué va a producir esta? Pues la elevación de la mandíbula por la contracción del músculo maceterio. Siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros, doctora. Ahora vamos a hablar sobre la luxación congénita de la cadera. La luxación congénita de la cadera es una relación que hay entre el cótilo y la cabeza del fémur, ¿no? No está articulada la articulación coxofemoral, y esto de aquí va a tener varios orígenes, entre los cuales tenemos tres orígenes principales. El que tiene mayor prevalencia es cuando el producto se encuentra en posición podálica, es decir, con los pies hacia la región inferior, y el parto se da pues de manera podálica. Entonces a lo que a lo que están haciendo el bebito, tienen que hacer algunas maniobras, y si no, pues lo más probable es que haya una luxación de la cadera. La segunda es una luxación congénita, que se trata de que el feto está en una posición en la mayoría de veces transversa, y su desarrollo, su crecimiento se tiene que frenar debido a la posición. Ya, y la última de las posibilidades es que exista una luxación progresiva posterior al parto. Es decir, el bebé se va a luxar la caderita una vez que ha nacido. O sea, él nace normal, pero después se va produciendo. Hay un diagnóstico diferencial también, que es una artritis de la cabeza del fémur, una osteoartritis, pero esto ya se va a producir posterior. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, una vez que nace el bebé, nosotros, o los neonatólogos, específicamente los neonatólogos, aunque nosotros también debemos de saberlo, van a hacer un diagnóstico que es parte de la evaluación del recién nacido, en la cual van a hacer dos tipos de maniobra. La primera va a ser la maniobra de Barlow, y la segunda va a ser la maniobra de Ortolani. La maniobra de Ortolani es la que se va a elegir de manera preferencial, y significa de que, bueno, nos vamos a poner delante del bebé, ¿ya? Y con las manos vamos a agarrar las rodillas. Y lo que vamos a realizar es una abducción hacia la parte, hacia afuera. Y en esto vamos a poder encontrar ciertos tipos de movimientos, ¿ya? Movimientos que van a estar limitados en el caso de que haya una luxación, movimientos que van a tener ciertos tipos de sonidos, y movimientos que van a causar dolor en el bebé. Una vez que regresemos, vamos también a ver con los pulpejos de nuestros dedos, vamos a tocar en la parte de la articulación, y vamos a ver si hay una especie de reducción de la parte ósea. En cambio, en la maniobra de Birlow en la maniobra de Ortolani abrimos las dos extremidades inferiores. En la maniobra de Barlow solamente vamos a abrir una, utilizando nuestro dedo pulgar para colocarlo en la parte interna del miembro inferior, y con los dedos que nos sobran, vamos a colocarlos sobre la articulación. Entonces vamos a abrir la extremidad de manera individual, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces de esta manera podemos saber si la luxación es solamente unilateral o bilateral. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Una vez que nosotros tengamos la sospecha clínica, el examen, el gold standard para tratar esta patología o identificarla es la ecografía. Cuando los bebitos nacen, ellos no poseen todavía un desarrollo correcto del fémur, por lo cual
si nosotros realizamos una radiografía, no se va a poder valorar exactamente. Entonces, con una ecografía, sí vamos a poder valorar de manera correcta y vamos a poder ver pues cuál es la situación de la parte ósea para descartar una osteoartritis o ver pues si podemos reducir. Una vez que se ha reducido el paciente, también tenemos que ver dentro básicamente el tratamiento si esta luxación puede ser reductible o no reductible. Si la maniobra es reductible, simplemente ya pasamos al tratamiento, que es la siguiente diapositiva. Y si es no reductible, bueno, pues tiene otro tratamiento. La siguiente, gracias. La siguiente. Entonces, en el tratamiento tenemos la correa de Pavlik. Esta correa de Pavlik va a ser un correctivo tanto en el paciente reductible como en el paciente no reductible. En el paciente reductible la vamos a utilizar hasta los 6 meses, valorando que la articulación no se luxe a cada momento y haciendo controles por pediatría con ecografía. En cambio, en los pacientes en los que la luxación no se puede reducir, se va a colocar la misma correa de tipo Pavlik y después de 6 meses se va a utilizar un yeso que va a estar en posición de abducción externa y tiene que tener más o menos un peso de 100 gramos. Y posterior a esto, si ya no hay tratamiento, ya hay que mandarle a hacer una interconsulta con traumatología pediátrica. Nada más, gracias. Ok, hay dos cosas puntuales que necesito compartir con ustedes. No sé cómo puedo hacer para compartir, doctora, cómo puedo hacer para compartir con ustedes acerca de... ¿Puedo yo compartir pantalla? No. Sí, ya le van a habilitar. Doctora, ya puede compartir pantalla. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, ya puede. Sí. Déjeme ver. Un minutito. No. No. Ok, a ver si ahí puedo. Ok, compartir pantalla. Así. A ver, solamente para recordar de la exposición. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Para recordar de la exposición de los doctores, en primer lugar, que hablar de recién nacido, primero tendrían ustedes que valorar la edad gestacional, porque puede ser que esa señora no sepa y para eso la doctora le presentó algunas opciones. Para fines de la cátedra, lo que ustedes deben de conocer es la regla de Naegele, que ya fue explicada. Lo siguiente, que una vez que ustedes tienen un aproximado, según la regla de Naegele, cuántas semanas de gestación tiene ese bebé que van a recibir, porque no estamos hablando de la parte ginecológica, sino desde la parte pediátrica neonatal. Entonces ustedes ya tienen una idea. En neonatología hay varias escalas, como la escala de Capurro, la escala de Dubowitz, la escala de Ballard, y
para fines didácticos la universidad pone para ustedes la escala de Usher, que es la que traje aquí para presentárselas, y que la escala de Usher solamente valora las características físicas del recién nacido. Nada más, o sea, uno lo ve y le va poniendo una puntuación. Como ven aquí, la escala valora 5 parámetros. Solamente valora prácticamente un atérmino, por eso es que ustedes no tienen que saber las especializaciones, o sea, no tienen que saber pretérminos y postérminos, porque eso es cuestión ya de la especialidad de pediatría. Pero sí, ustedes tienen que saber valorar qué es un recién nacido a término y qué sería un recién nacido pretérmino. Por esto es que esta escala se utiliza como para médicos generales, en donde ustedes van a ver que está a menores de 36 semanas, 37 a 39 semanas, que son las dos últimas valoraciones, sería para recién nacido a término. ¿Cuáles son los parámetros? Se valora desde el sentido cefalocaudal. Va por cabello, pabellón auricular, pezones o glándulas mamarias, genitales y, por último, pliegues plantares. Y vemos ahí, por ejemplo, que el cabello lo valoran en un recién nacido. Veamos todo lo que es a término, que es lo que a ustedes les interesa. El recién nacido a término tiene cabello abundante, sedoso, grueso, individualizado. El pabellón auricular es rígido, está bien formado toda la concha del pabellón. El pezón se lo coge entre el dedo índice y el dedo pulgar y ahí se lo trata de medir. Lo que tiene más de 0,5 hasta 1 o más de 1 significa que es un niño a término. Lo que tiene menos de 0,5 va a ser un pretérmino de 36 semanas. Genitales. Los genitales para el sexo masculino, madurez o a término es que los escrotos sean pendulares y estén en sus respectivas bolsas, que los testículos estén en sus respectivas bolsas y que sus escrotos o bolsas sean bien fisuradas. Para el sexo femenino, madurez es que los labios mayores cubran a los labios menores. Si están a la misma altura o sobresalen, estamos hablando de un pretérmino. Y si los testículos no han descendido o sus escrotos tienen pocas fisuras, estamos también hablando de un pretérmino. Y por último, valoran los pliegues plantares. Madurez o a término quiere decir que toda la planta del pie debe de tener fisuras. Si solamente tienen 2/3 anteriores, es un recién nacido de 37 semanas. Y si no tiene más que 1/3 anterior, es de 36 semanas, o sea que es un pretérmino. ¿Cuál es la otra cosa? Una vez que ustedes, sacan la edad gestacional aproximada según su escala de Naegele. 2, aplican Usher y valoran al recién nacido. Por ejemplo, ya mismo podríamos ver, yo tengo por ahí algunas fotos, pero de recién nacido, a ver si la podemos ahorita proyectar. 3, entonces hacen una valoración general, como la doctora dijo, que sea macrocéfalo, macroesplácnico, braquitipo, valoran la piel, la postura, y luego van a la parte regional, que es la cabeza, el tronco y las extremidades, que fueron ahorita desglosados en cada uno. Ustedes tienen, y es lo otro que quería ver, a ver si vuelvo porque tengo que dejar de presentar al aula. Déjenme buscar el aula porque yo la tenía abierta el aula. Y ahora, el aula, ¿dónde está mi aula? Campus. No. ¿Dónde está? Dejo de compartir.
Esta es la valoración de evolución. Yo la tenía abierta. Ok. No sé dónde estaba Campos. Ah, por duración. Compartir. Ok, aquí está. Ok, lo otro que quería presentarles que ustedes tienen en el campus es la historia clínica del recién nacido. Es su siguiente tarea. Tienen de aquí hasta la próxima semana para poder llenar en sus grupos. Como ustedes ven, solamente por esta ocasión tienen que hacer esta historia clínica. Y esta historia clínica, como la historia clínica, ya saben, tienen dos cuerpos, que es el interrogatorio o anamnesis y la otra parte que es el examen físico, en donde el interrogatorio o anamnesis sería esta parte de acá arriba, en donde ustedes ponen el nombre, la edad de la madre, le preguntan el grupo sanguíneo, tienen que hacérsela a una madre, a una mujer que haya parido, que tenga un recién nacido. Ustedes ya saben que un recién nacido es aquel ser que tiene de 0 a 28 días, así que depende de que ustedes la llenen correctamente. El G, PA, C y A, ustedes ya saben que es gesta, para, cesa y hago. Y tienen que poner el parto actual del niño que están haciendo, si es que es cesárea o si es parto vaginal. Y en estas tres líneas se ponen los antecedentes de la madre. Para eso ustedes tienen que averiguar cuándo fue la fecha de su última menstruación, si hubo pérdida de líquido, si hubo sangrado, qué medicación recibió, y aquí dice otras. Si es que ella dijera, por ejemplo, que se le subió la presión, que es una eclántica, que convulsionó, que tuvo infección, que por eso se le vino el hijo prematuro, tendría que ir aquí donde dice otros. Luego viene prácticamente lo que es el examen físico del recién nacido. En esta parte de aquí, si ustedes también se dan cuenta, viene a ser la somatometría que ustedes tienen en su historia clínica pediátrica como al inicio del examen físico. Solamente que aquí está el nacimiento, la hora, el sexo del niño y el grupo sanguíneo si la madre lo sabe. Lo demás es somatometría, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico y perímetro abdominal. Pero está CC como circunferencia cefálica, circunferencia torácica, circunferencia abdominal. Y luego van a poder calificar aquí al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos los 5 parámetros de ADGAR, poner una puntuación del ADGAR. Y por eso es que yo quería que vieran Usher, que deben de saberlo, y poner aquí si su puntuación según Usher es 1, 2 o 3. De los 5 parámetros de Usher, no está ni piel ni lanugo. Podrían ustedes borrarlo con liquid paper y poner cabello, que es el parámetro de Usher. Y ponen acá cabello, ponen oreja, pecho, genitales y pie, y le ponen el número al que corresponden. Y según la puntuación lo califican ustedes de 36, 37, 38, 39 semanas, que es lo que califica Usher. Y por último tiene aquí unas siglas que se van a dar cuenta que es pequeño para la edad gestacional, adecuado para la edad gestacional y grande para la edad gestacional. Es decir, que ustedes tendrían que o subrayar o hacer un círculo si su niño le sale a término y le sale pequeño, adecuado o grande, que sabe ya que estas siglas se las pone de acuerdo al peso del niño. Estas últimas partes no van para ustedes, donde dice líquido amniótico, meconio, maniobras. Eso no es competencia de la cátedra, es competencia de la especialización. Y luego se ha tratado en esta historia clínica de que ustedes hagan por aparatos, aunque el neurológico está acá abajo, pero se ha puesto primero
respiratorio, cardiovascular, digestivo, aquí hasta está ombligo para que especifiquen, neurológico, de los cuales el doctor habló, geniturinario, que ya dijimos cuáles son los signos de madurez para el sexo femenino masculino, y por ejemplo en malformaciones, si es un niño con sindactilia, si es un niño Down, entonces iría aquí en malformación. Tienen que poner su diagnóstico escrito, es decir, de qué recién nacido están tratando. Como en antes calificó el doctor, un recién nacido a término, grande para la edad gestacional, que tendría que concordar con los datos que ustedes encuentren acá en su recién nacido. Esta es la historia clínica que les corresponde para esta semana y que me la tienen que entregar el próximo martes. Asimismo, en los grupos que están distribuidos. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok, ¿alguna pregunta acerca de esto para que después no vengan aclaraciones o desaclaraciones? Les digo que solamente es la historia neonatal por ahora. La historia patrón de la cátedra de ustedes es la historia clínica pediátrica. Solamente esta es una historia exclusivamente neonatal, luego de la clase que hemos visto. Claro, está claro. Bueno. Doctora, disculpe una Sí, consulta. Por ejemplo, usted mencionó en la parte en la que se valora con la escala de Usher, donde es piel, pabellón auricular, etcétera, y mencionó que le tendríamos que dar puntuación de 1, 2 o 3, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la escala menciona que es menor de 6. Perdón, no es 1, 2, 3, me confundí, estaba hablando del APGAR, me confundí con la puntuación. Tienen que poner ahí 37, 36, 38, de acuerdo a la semana que le den, y luego, por ejemplo, si tienen 3.38 y 2.37, o le pueden poner 38 o le pueden poner 37.5 en el mejor de los casos si quisieran. ¿Sí? ¿Aclarado? Sí, gracias. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La lista ya fue tomada. Hay unas personas que no están presentes, pues ya tienen falta. Y ya está subida al sistema. ¿Alguna otra novedad? Mañana nos toca respiratorio. Por favor, respiratorio. Nos tocan